Bueno, seguimos en Buenos Días, Perú. Vamos justamente a escuchar a un abanico de congresistas, además de diferente tinte, porque hablan varios congresistas que han dado su opinión sobre esto que el Tribunal Constitucional aparentemente estaría impulsando, ¿no? De revisar fallos ya resueltos, sentencias firmes. Entonces, lo que coinciden los congresistas es que sería prevaricato. Vamos también a escuchar las opiniones de Javier Velázquez Quesquén y el congresista Martín Belaúnde. Vamos a ver primero una nota. La controvertida decisión de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional en revisar sentencias firmes sigue causando reacciones en contra. Para el congresista Mauricio Mulder, insistir en este tipo de pretensiones sería incurrir en el delito de prevaricato. Si en el Perú no vamos a tener seguridad jurídica, mejor que cerremos el Tribunal Constitucional, porque ya no sería la primera vez. Los jueces del Tribunal Constitucional que modifiquen sentencias emitidas en última instancia por Tribunal Constitucional anterior, cometen delito de prevaricato. Y yo creo que muy mal hacen en comenzar haciendo este tipo de cosas como si fuese esto su chacra. Panamericana Televisión sería uno de los perjudicados con esta decisión de los magistrados. Y es que el Tribunal Constitucional el pasado 11 de abril difundió una sentencia que ampara la demanda interpuesta por esta casa televisora, a través de la cual declara inexigible una deuda tributaria generada por la que fuera la ilegal administración judicial, encabezada por Genaro Delgado Parker. Daniela Bugatás y Johnny Lescano, también congresistas de la República, indicaron que guste o no esta sentencia, se debe respetar el principio básico de la cosa juzgada, estipulado en la Constitución Política del Perú, y que busca la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Hay fallos que se respetan, nos gusten o no nos gusten. Entrar en una secuela de revisión de fallos sin que medie un pedido de parte o un proceso de nulidad o una reconsideración, creo que es un tema muy delicado. Yo creo que, bien o mal, se dictó una sentencia y esa sentencia queda firme. El anterior tribunal fue una desgracia, pero entiendo que por lo menos tiene mejor calidad. Ojalá que en los hechos así lo demuestre. Entonces esperemos lo que va a resolver, pero no creo que pueda modificar una sentencia ya dictada. Para el congresista Martín Belaúnde, cambiar los contenidos de una sentencia sería inaceptable. Lo único que podría haber es una causal de nulidad formal por alteración de un voto, por falsificación de una firma, por alguna situación que invalide formalmente la sentencia, pero no puede alterar el contenido. De lo contrario, vamos a tener una burla, y lo repito para el pueblo, para el público, una burla de instituciones jurisdiccionales. A pesar de estas opiniones, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, opinó en forma ambigua. A pesar de resaltar la importancia de la cosa juzgada, expresó que el Tribunal Constitucional está en su derecho de revisar estas sentencias. Cuando una cosa terminó de debatirse, ya terminó. Y no tiene que revisarse y revisarse interminablemente, porque si no, nunca terminarían los casos. Siempre otro vendría después a revisar y otro a revisar. Ahora, el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de interpretar los asuntos de manera adecuada para que las situaciones que no fueron adecuadas en su resolución se vean en el futuro, ¿no? Tiene toda una práctica especial, pero hay que hacerlo con mucha prudencia, ¿no? Porque si no afectaría la seguridad jurídica. Una decisión que dará mucho pan por rebanar y continuará colocando en tela de juicio a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Miren ustedes, de diferentes tiendas políticas estaban opinando prácticamente lo mismo. Estamos aquí en estudios con Javier Velázquez Quesquén del APRA y Martín Belaúnde Moreira, que hace la aclaración de Solidaridad Nacional, quien tiene que hacer un aviso de servicio público. Congresista, por favor. A los amigos televidentes de Panamericana, por favor, no confundan a quien les habla, este modesto servidor, congresista de la República, Martín Belaúnde Moreira, esos son mis nombres paterno y materno, con el ciudadano Martín Belaúnde Locio, con quien no tengo ninguna vinculación, ni familiar, ni personal, ni empresarial, ni profesional,
No tengo nada, mucho menos política, nada que hacer con él. Ruego tomar nota, ruego a la primera, que espero que a la primera cambie la noticia. Le han puesto a veces la foto del congresista hablando de Belaúnde del Ocio, pero acá preguntan en el Twitter si tiene algún parentesco. No tengo ningún parentesco conocido al menos. Conocido al menos, ya. Nunca lo he visto en mi vida. Ya, bueno, salvo en la prensa, supongo. Hecha la aclaración. Hecha la Además, personalmente. No podría estar aquí porque Martín Belaúnde está prófugo, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, vamos al tema de fondo. A ver, acá se está pretendiendo anular sentencias firmes, ¿no? Bajo la idea o bajo la forma supuestamente de una revisión. ¿En qué, se constituiría esto? O sea, ¿de qué estamos hablando finalmente si un magistrado o un tribunal constitucional hace lo que pretendería hacer? Bueno, el tribunal, en estados como los nuestros, que por mandato de la Constitución son garantes y del control de la constitucionalidad, sus sentencias, con mayor razón, tratando de los bienes jurídicos constitucionales que protege, tienen autoridad de cosa juzgada y también son las que garantizan la seguridad jurídica. Es cierto que el Código Procesal Constitucional permite que vía aclaración se puedan resolver excepcionalmente dos cosas: graves omisiones en la sentencia o errores materiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si para hacer una sentencia se necesitan 4 votos o 5 votos y solamente firmaron 4? Entonces ahí evidentemente hay una grave omisión que se tiene que corregir. O también puede suceder cuando los fundamentos que escoltan el fallo están referidos a otros hechos. Pero para eso hay un procedimiento. Claro. Pero lo que no puede hacer el tribunal, y yo tengo la seguridad, este tribunal es un tribunal que tiene, los miembros son gente de una probada trayectoria democrática y constitucional. Yo espero que no pase de ser una especulación, porque aquí de lo que se trataría es de cambiar una opinión, y las opiniones no pueden de ninguna manera poner en peligro algo que es trascendente para el Estado democrático, que es la seguridad jurídica. Si el tribunal, por ejemplo, en este caso específico, donde la demanda tenía que ver con deudas tributarias del 2003 al 2009, de 6 años, que habían sido originadas por un administrador judicial, o sea que el Estado, a través de un juez, puso un administrador judicial, que no honró el patrimonio, sino que lo depredó. Entonces, si la opinión que el tribunal de ese entonces emitió en su fallo va a ser cambiada, tiene que ser cambiada y debidamente fundamentada para el futuro. Lo que no puede poner en peligro es la autoridad de cosa juzgada que tiene este fallo. He revisado la sentencia y no se adecúa a ninguna de estas dos autorizaciones excepcionales que le da el Código Procesal Constitucional, que sea un error material o que sea una grave omisión. Por tanto, aquí de lo que se trata es de querer formar una nueva opinión. Si el nuevo tribunal tiene una opinión diferente a la que tuvo el anterior, eso de ninguna manera puede poner en peligro la autoridad de cosa juzgada que tiene esta sentencia, que creo que es de marzo, y ni mucho menos, o mejor dicho, pondría en peligro la seguridad jurídica. Y eso como bien lo ha dicho Mauricio, permítame terminar, como bien lo ha dicho Mauricio Mulder, si el tribunal, que es el garante de la constitucionalidad, el órgano máximo de control de la constitucionalidad, pone en peligro una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada y por ende en peligro la seguridad jurídica del país, entonces tendríamos que cambiar de modelo. Hay países que no tienen administración constitucional concentrada, tribunales excepcionales, no, que lo hacen a través de la justicia ordinaria. Pero yo creo que no va a suceder, porque los miembros del Tribunal Constitucional son gente de un aprobado conocimiento del derecho constitucional, y cuando los hemos elegido y hemos evaluado sus currículos, son gente que son muy apegadas al derecho. Y repito, espero que no pase de ser una especulación, porque cambiar este fallo sería afectar la cosa juzgada, la seguridad jurídica, y sería trastocar criterios que son orientadores en
los estados de derecho modernos, en el sentido de que los criterios pueden variar en el tiempo, pero de ninguna manera pueden utilizarse para modificar sentencias que tienen autoridad de cosa juzgada. El caso de Panamericana Televisión no sería el único, congresista Belaúnde. Estamos hablando también de un caso que involucra a los hermanos Yaipen del Grupo 5 y también a un ex viceministro de Justicia, justamente aprista, Gerardo Castro. Estos serían los 3 casos que el TC quiere revisar y que están con sentencia firme. Vela Verde, lo que dice la hipótesis de la revista Vela Verde de esta investigación que hace el día y que publica el día de ayer, dice que lo que está haciendo el nacionalismo, el gobierno, es pasar la factura a los miembros del Tribunal Constitucional y dirigiendo de alguna u otra manera esta acción. Bueno, yo coincido con lo que dice Javier. No pueden entrar al caso su materia. Ese caso ya quedó firme, salvo las circunstancias que se han dicho, ¿no? Una nulidad formal, una falsificación de firma, alguna omisión de haber resuelto algo que estaba en la demanda y que no se resolvió y que tiene que integrarse al fallo. Salvo esas situaciones muy, pero muy específicas, lo que está resuelto, resuelto queda. Ese es el sentido de la cosa juzgada por una razón elementalísima. Los pleitos no pueden eternizarse. Lo que puede haber es quizás para el futuro la mutación. Y ese fue el caso en los Estados Unidos. El año 1954, la Corte Suprema, que falla constitucionalmente, pero que es un órgano que no es específicamente constitucional, es un órgano judicial, cambió de criterio respecto de la discriminación o segregación racial en las escuelas. Antes existía el criterio de separados pero iguales. Y la Corte Suprema, eso fue en 1896, y eso se cumplió. En 1954 la Corte Suprema en los Estados Unidos dijo, separados no es iguales, separados son desiguales. Entonces cambió el criterio, lo cambió para el futuro y fue el gran agente de integración racional que empezó con las escuelas. Así es. Pero eso puede ocurrir para el futuro. Pero revisar el caso concreto, específico, yo creo que efectivamente ahí entramos en un terreno que pudiera ser delincuencial. Revisando la sentencia, que la tengo aquí a la vista, hay otro principio en el derecho, ustedes que son abogados lo deben conocer mejor, que es el de la precedencia. Porque se cita largamente en esta sentencia del Tribunal Constitucional el caso Frecuencia Latina, en el cual a Baruch Hipcher, el propietario de entonces de estos años, le querían endilgar una deuda tributaria asumida por la administración Winter. Digamos, es un caso muy parecido. De hecho, la sentencia lo dice así. ¿Cómo, digamos, sirve, vamos, para estos efectos estudiar la precedencia? Normalmente los tribunales constitucionales y todos los organismos colegiados y los jueces unipersonales en la jurisdicción ordinaria o constitucional siempre, evidentemente, proyectan sus fallos en función de precedentes. Y eso es normal, regular, absolutamente regular. Cuando ese precedente, como bien lo ha dicho el congresista Martín Belaúnde Moreira, cuando estos precedentes, o sea, estas opiniones del juzgador constitucional quieren cambiar, tienen que fundamentarlas y se aplican a futuro, no pueden erosionar la cosa juzgada. Y diré algo, ya llevándolo al tema, a esta... De verdad que yo tengo el mayor de los respetos por el actual Tribunal Constitucional. Yo no creo que cometan este estropicio, porque sería gravísimo. Fíjate, el año 2010, cuando yo era presidente del Consejo de Ministros, el Tribunal Constitucional nos dio un fallo en virtud del cual el Ministerio de Salud no podía entregar a la gente más pobre la píldora al día siguiente. Claro. Y esto era una política pública. O sea, queríamos entregarle gratuitamente la píldora del día siguiente a gente pobre que no la tiene. Y esto lo entendimos como la puerta abierta para que se pudiera comercializar por las farmacias privadas esta píldora del día siguiente. ¿Acaso el presidente García se atrevió a poner en tela de juicio ese fallo? Tuvimos que acatarlo. Y ahora sí me extraña, cuando se trata de los medios de comunicación, que en un Estado de Derecho la libertad de prensa y la libertad de opinión y de expresión
es la garantía más importante sobre la cual se pueden garantizar los demás derechos fundamentales. Entonces, cuando se trata de revisar un fallo de esta naturaleza acotado por un organismo que parece que fuera infranqueable, imperturbable, que no cometiera errores como la SUNAT, que es el brazo que el gobierno utiliza para amedrentar a sus adversarios, yo creo que ahí sí hay que poner mucha atención. Yo sí no creo, me ratifico en este momento, que este tribunal, conociendo a sus miembros, no va de ninguna manera a modificar ese fallo, porque son criterios ahí, criterios fundados en estos precedentes. Si fueran, como te digo, errores materiales, por ejemplo, como ha dicho Martín Belaúnde, hay una firma falsa o hay hechos inexactos, evidentemente errores materiales, hechos inexactos, o se invocan hechos de otro proceso, eso sí, obviamente se modifica y evidentemente puede tener una repercusión en el fallo. Pero yo sí he revisado la sentencia y está referida a opiniones que si cambian en el futuro de ninguna manera pueden aplicarse retroactivamente. De tal manera que hay que estar atentos, pero yo no creo que en este caso el Tribunal Constitucional pueda poner en peligro la cosa juzgada y la seguridad jurídica. He puesto este ejemplo del gobierno nuestro, donde de verdad nos preocupó que nos desmontaran una política pública en favor de los más pobres. Pero tuvimos que acatarla bajo ese principio, de que el Tribunal Constitucional es la máxima instancia en el país que garantiza que todos los ciudadanos de rey a paje podamos respetar la Constitución. Y un derecho fundamental para la sociedad es la cosa juzgada y la seguridad jurídica. Pero estamos en el Perú, ¿verdad? Y el Perú a veces pasan cosas inesperadas. Nosotros esperábamos que ayer el doctor Urriola pues haga un pronunciamiento para que las aguas se calmen un poco y entiendo que hasta ahora no lo ha hecho. ¿Qué pasaría, congresista Belaúnde, si es que efectivamente se llega a dar lo que no queremos que suceda? Bueno, ¿qué pasaría? Anarquía jurídica, inestabilidad, se quiebran los principios fundamentales del derecho. No se puede revisar el caso en concreto, salvo que ocurran estas circunstancias a las que ya hemos aludido. Eso no se puede hacer, porque se ve en contra del principio fundamental de la justicia, que es que los pleitos algún día tienen que acabar. Los precedentes, señor Chincha, ha aludido a un precedente. Se puede aludir a un precedente, pero no para alterar, para violentar un caso decidido, porque aquí se está violentando el caso, esa situación. Entonces, eso si se hace el precedente es para otra situación análoga. No, claro, para que quede claro, o sea, el tema del precedente era que la Corte Interamericana dijo, no, pues, ¿cómo le vas a endilgar una deuda a Baruch Hipcher si fue cuando administraba el canal los creo que juicios? adicionalmente impuso es una, lo mismo. Impuso una Es indemnización. lo mismo. Ese es el Entonces, ¿por qué tendría precedente que fallar esconde en este otro fallo, sentido? por Pues, ¿no? supuesto. Es absurdo. Ahora, revisando la sentencia, hay un voto singular, que es el del doctor Urriola. Recordemos que la conformación en el TC cuando se emite esta sentencia era otra. Entonces, no vaya a ser que esta sea una pretensión del doctor Urriola, de ninguna manera, que él falló declarando improcedente. Entonces ahora, como hay otra conformación, les dice, votemos ahora en otro sentido. Eso sería grave, eso sería grave para él. La primera conclusión que tiene que saber nuestra audiencia es que el hecho que haya un voto singular no hace más débil una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada. Ajá, ya, eso es importante. Eso que quede categóricamente claro. Vamos a encontrar, no solamente en el tribunal, sino en la Corte Suprema, en todos los niveles de administración de justicia, cuando hay fallos colegiados, hay fallos singulares. Pero eso de ninguna manera hace mejor o peor una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada. O sea, ese argumento no puede ser de ninguna manera válido. De tal manera que vuelvo a repetir, los precedentes siempre son utilizados por los tribunales para emitir sus fallos, en el caso de la Corte Interamericana, en el caso Baruch Hipcher. Pero, repito, esos son precedentes, son opiniones de los que administran justicia constitucional. Cuando vienen nuevos administradores de justicia y quieren cambiar esas opiniones tienen que fundamentarlas debidamente, pero se aplican para futuro. De ninguna manera pueden ser herramientas de revisión de procesos judiciales cuyos fallos han sido petrificados. Le traigo una declaración. Por ejemplo, el ministro de Justicia, consultado sobre el tema ayer, dijo,
hay que tener mucho cuidado cuando se modifican fallos, ¿no? Las modificaciones de fallos hay que hacerlas con mucho cuidado. Está partiendo de la ¿Qué base cosa que es se eso? puede. Por Ahí eso, está pues, equivocado. Entonces, Está equivocado. hay que hacerla con mucho cuidado. Que se han hecho 5 o 6 modificaciones, significa pero eso? repito, por omisiones Bajo esas dos premisas. y error material. Claro. En ninguno de los dos casos, este caso puede ser modificado. En ninguno de los dos casos. Ya, pero ¿qué no hay pasa un error, si no ocurre falta el- una firma el zarpazo? no falta una firma de un miembro del tribunal, no hay firma falsificada, como dice Martín. Claro, en todo caso, el ministro debió ser más categórico, Así es. ¿no? Claro, pues, pero ha dicho hay que tener mucho cuidado. Es decir, que está admitiendo la ¿Qué significa posibilidad eso? de... Sí. Exacto. Ahí está equivocado el ministro de Justicia. Me preocupa. Claro. Me preocupa su opinión. No la Lo cual comparto. confirma las sospechas de la revista Vela Verde, en el sentido que lo que se quiere es favorecer a la SUNAT. En nuestro caso Sería y en el caso terrible. de los hermanos Yaipe. ¿Qué instancia queda entonces? Sería terrible, la Corte Interamericana. La Corte sería Interamericana. terrible, pero además el doctor Figalo, el ministro de Justicia, viene del Tribunal Constitucional y él conoce el tema. Obviamente está ahora como funcionario del gobierno y si la SUNAT está queriendo utilizar su poder como organismo acotador de los tributos en el tribunal, sería un gravísimo error. Claro. Ahora, Yo no creo que el tribunal se preste a este tipo Javier, de... pero él no ha sido magistrado, él habrá sido asesor. asesor. Él Asesor. trabaja años en el tribunal. Bueno, fue asesor, me puede conocer eso, me sorprende esa opinión. Yo creo pues que esto es algo que no debiera ocurrir y si ocurre creo que las consecuencias serían dañinas y perjudiciales y eso nos metería, nos colocaría en una situación más confusa de la que ya estamos. Yo quisiera agregar una cosa a propósito de las opiniones. Yo veo que a veces hay muchos jueces que se dedican, en todos los niveles, se dedican a opinar. Yo les recomendaría prudencia a estos jueces, porque el juez opina a través de la parte considerativa de sus fallos y resuelve, decide en la parte resolutiva. Entonces, la manía de opinar de los magistrados es algo muy peligroso. Y yo ahí sí les aconsejaría prudencia. Bueno, ha sido la opinión de dos congresistas, Partido Aprista y de Solidaridad Nacional, sobre un caso que, como hemos venido dando cuenta desde hace algunos días, inquieta y preocupa porque en efecto tenemos la información no hecha oficial por algún vocero del TCF, sino por fuentes privilegiadas a las que hemos tenido acceso, que hay, y además Vela Verde lo confirma, ¿no?, que hay intenciones de hacer esta Espero que en las próximas triquiñuela, horas el ¿no? tribunal se pronuncie al respecto para garantizar tranquilidad en el país. Pues mire cuántos días van. Pero y el ahora, tribunal, Jaime, nada, diré algo. mutis. A raíz que el Congreso investiga al fiscal de la Nación, a raíz de que el fiscal de la Nación es investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura y nosotros vemos como que parece que hubiera un caos, al contrario, eso consolida la institucionalidad democrática. Exacto. No pueden haber instituciones o autoridades que no sean sometidas Pero a control. Urgaz dice pues, que las Entonces, comisiones no sirven para nada. no, pero por que si no acaso, resuelven nada. un juez, en el supuesto negado, un juez que cometa un acto de prevaricador, por ejemplo, dejando sin efecto un fallo que tiene autoridad en cosa juzgada, Ya. si es un alto funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución, para eso está el proceso de ¿Y el Congreso acusación haría algo constitucional. si Urviola y el TC, digamos, En el modifican supuesto estas- negado, ¿no? evidentemente, por ¿Qué infracción, haría a el la Congreso? por infracción a la Constitución o por delito de función, un proceso O sea, constitucional. comparecería ante el Congreso. No comparecería. ¿Sí, no? Se establece un procedimiento de acusación constitucional. Así de frente. Por supuesto que sí. Ah, de frente. Por supuesto que sí. Si es que se haya en el supuesto negado, pero yo tengo la seguridad y la tranquilidad de que este tribunal no va a cometer este estropicio Ahora, por gente muy muy bien. ilustrada. Es bueno aclarar que ese procedimiento de acusación constitucional, que ha estado siempre presente en la Constitución histórica del Perú, no lo resolvería el Congreso, lo resolvería la Corte Suprema. Muy Gracias, bien. congresistas. Muchísimas ¿ah? gracias. Ha sido un gusto tremendo tenerlos acá. Sí.